Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Creaciones Mari Crochet Colombia. Yo soy Mari Toro. Ya saben que en nuestro canal Creaciones Mari Crochet Colombia estamos dedicados a tejer la técnica guayú. Hoy venimos con un monederito precioso. Yo enseñé ya chicas, ya está, pero entonces varias personitas me preguntaban que cómo quedaba con cierre o cremallera. Entonces hoy les presento los dos. Este es igual que este. Simplemente lo tejí y fui subiendo, fui creciendo hasta hacer pasadores y terminé con dos vueltecitas, ya, cordoncito y ya quedó perfecto. Este es el que les voy a enseñar hoy en este tutorial. Les voy a enseñar a hacer pero con cierre. Es lo mismo. El diseño, de hecho, el fondo igual, no quise cambiar de diseño. Me gusta así, algo fácil, práctico, empezar a subir el cuerpecito. Y me gusta colocarle cierrecito, pero bajitos. Si se dan cuenta, es mucho más bajito que este. Entonces, los que llevan cierre, sí que sean un poco más bajo para que se vean más anchos. Y los que no, los que llevan cordón, como en esta ocasión, más altos. ¿Listo? Les voy a enseñar a subir el cuerpo, pero el accesorio sí lo enseñamos en una segunda parte. Voy a recopilar dos videos de cómo enseño a hacer accesorios de cómo enseño a hacer este cordón y este pompón en un solo tutorial para que me quede más cortos. Entonces en este van a ver cómo se hace el monedero, cómo se sube el cuerpo, cómo se pega el cierre y nada más. Este pequeño accesorio, esta florecita que ya se está volviendo muy común, muy típica de nuestros monederos, chicos, se las voy a enseñar a hacer en una segunda parte. ¿Listo? Igual este nudo de macramé plano que queda en espiral también lo enseño a hacer en una segunda parte. Miren, es que estos accesorios de flores son muy hermosos, así que sí vale la pena dedicarles un poco más de tiempo, igual que el cordón, para que ustedes los vean y aprendan a hacer estos preciosos accesorios porque son muy prácticos, chicas. Un monedero en sí ya es hermoso, pero si nosotros le colocamos un muy buen accesorio, un muy buen detallito así para terminarlo, queda demasiado precioso. Entonces, chicos, empecemos con el tutorial de hoy. Bienvenidos, espero que todos estén súper bien, animados tejiendo. Empecemos con el tutorial. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que dejen siempre un buen comentario o un me gusta. Bueno, chicos, antes de empezar les muestro, yo trabajo solo con sobrantes. Los monederos siempre los trabajo con sobrantes. No me gusta trabajar con madejas completas, ya que esto, si no lo hago en monederos, ya se me va a perder. Yo simplemente desenredo un poco, a veces ni desenredo, simplemente busco así, por ejemplo, esta puntita. Miro si está muy enredado y si no, busco otra puntita y empiezo a tejer. Que si está muy enredado y no me da, corto, busco otra puntita y empiezo, meto nuevamente el hilo. O sea, no pasa nada. Lo que importa es de que sí dé. Por ejemplo, esta no está tan apretada, entonces empezaría a tejer. Estos poquitos así, yo estoy tejiendo, se acaba el poquito, entonces me ayudo con estos enredaditos. Mira, acá tengo una madeja completa, se me había enredado de rojo, no sé por qué, y así lo he ido usando, mire. Este sí ve que está sueltecito, vea, va cediendo, entonces voy tejiendo hasta donde ceda. Ya en el momento que ya no ceda más, que ya por más que intente ya no me deje tejer más, simplemente corto, busco otra parte y así. Los monederos es para eso, chicas, para aprovechar todos estos poquitos. Teniendo esto claro, el orden de colores que van a escoger es el que deseen. Yo utilicé para amarillo, verde, naranja, rojo, morado, azul. Esos tonos utilicé, ustedes los que quieran. ¿Listo? Teniendo claro eso, son poquititos, miren. Con este amarillo alcanzo perfectamente a sacar el monedero. Con este azul, si no, me hace falta un poco más, pero simplemente tengo otro poquito acá. Me voy a ayudar con este poquitico, pero con este amarillo sí alcanza perfecto a sacar el monedero. Lo sé porque tenía dos poquitos iguales y simplemente agarré uno, empecé a tejer y me alcanzó perfecto. Así, chicas, que si tienen sobrantes por ahí, mire, como este también les puede servir, cositas así, poquitos.
poquiticos de material. No les recomiendo, chicas, que busquen madejas completas. Busque, no importa si no tiene los mismos colores. Mire, esta combinación también está perfecta, roja y azul, maravilloso. Tengo un poquito de este rojo, pues también le puedo meter ese rojo y también quedaría hermosísimo. Mire, combinaciones hermosas que podemos hacer sin necesidad de mucho, poco material, y empezar a trabajar. Sin más, ahora sí empiecen a tejer, chicas. Lo deben de tener organizaditos. Yo voy a organizarlos, voy a agarrar todos los hilos que van a ir como hilo alma, los voy a dejar juntitos y luego empiezo con amarillo, entonces con ese voy a tejer. Los otros sí los voy a dejar organizaditos juntos para meterlos de hilo alma. Teniendo esto claro que son sobrantes. De hecho, chicas, si tienen muy poquito amarillo y solo les alcanzó para esta parte y acá al final tienen que meter otro tono de amarillo, no pasa nada. Si se me acabó y resulta que este no me alcanzó para todo y acá me toca meter otro tono, no importa. Voy y busco otro poquitico. Mire, acá tengo unos poquitos de este amarillo y lo termino con este amarillo. Este monedero se presta para eso. No importa qué combinación usted hace, queda hermoso. Entonces, sin más, ahora sí empecemos a tejer. Bueno, ya tengo mis hilos listos. Dice que el fondo empieza con amarillo. Vamos a hacerlo amarillo, pero los hilos alma tienen que ir desde cero. No los puedo dejar para colocarlos después. Vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedaron 5, no, solo 4. No quiero que me queden muchos puntos. Agarrándome la pestañita, vamos a formar un punto deslizado para que acá nos quede un pequeño círculo. Mire, queda súper pequeño. Un pequeño círculo. Vamos a meter los hilos alma para empezar a tejer. Cierro ese primer punto bajo y voy a hacer todos en puntos bajos. La ventaja de estos monederos es que no hay que preocuparnos por cuántos puntos hacemos en la primera vuelta. Simplemente vamos tejiendo y más o menos en la vuelta 5 o 6 ya checamos cuántos puntos tenemos. Este patrón es múltiplo de 6, así que con 60 66 puntos quedará bien. Yo voy a terminar de llenar este pequeño círculo de puntitos bajos. Ya les digo cuántos me quedaron y qué vamos a hacer en la segunda vuelta. Bueno, yo ya terminé esa vuelta. Yo no me preocupo nunca cuántos puntos quedan, porque pues estamos empezando. Puedo hacer aumentos hasta donde necesite. Les muestro. Yo acá quedé con 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos amarillos. Y me dice que van verdes. En los verdes vamos a hacer 10 aumentos. Simplemente agarro mis hilos alma. Nunca vayan a dejar estos hilos alma. Se ponen desde la primera vuelta y se van a quitar ya cuando dejemos de tejer. De resto siempre van a ir incluidos. Y vamos a hacer 10 aumentos. Si a usted le queda 8 puntos, pues hace 8 aumentos. Si le queda 11 puntos, 11 aumentos. Si le queda 12, 12 aumentos. O sea, los monederos son muy buenos para practicar y mejorar la técnica. Entre más practicamos, más se mejora. Y los monederos, por ser un trabajo tan rápido, tan bonito, es bueno para eso, para mejorar muchísimo. La ventaja del monedero es que como son trabajos cortos, acabamos rápido y no nos aburrimos. Los trabajos largos para los principiantes no son recomendados porque le agarran un poco de pereza al tejido, porque ustedes saben, están empezando y todo ese tipo de tejidos estresan un poco cuando no sabemos qué hacer. Acá estoy haciendo aumentos. En cada punto amarillo, 2 puntos verdes, 2 verdes, 2 verdes, 2 verdes, así hasta terminar la vuelta. Estamos trabajando agarrando la pestañita de atrás. Es muy importante que sí agarren la pestañita de atrás porque estamos trabajando en espiral. Termino la vuelta y ya les muestro cómo vamos a continuar con el naranja. Bueno, ya terminé. Si tienen dudas pueden contar. Yo no les recomiendo que estén contando todo el tiempo porque esto es más de lógica. Si tenía 10 puntos amarillos, pues tienen que salirme 10 aumentos. Por lo tanto, tengo 20 puntos verdes. Vamos a seguir el color naranja. Me gusta ese orden de colores, me encantan. Entonces sí está bien. Y vamos a hacer
un punto normal, acabo de terminar en aumento, voy a hacer un punto normal y el que sigue lo hago en aumento, ahí, y vuelvo a hacer lo mismo. De esta forma vamos a hacer toda la vuelta naranja, un punto normal y el que sigue vamos a hacer el aumento, así de sencillo. Termino la vuelta y vamos a continuar con el rojo y luego vamos a meter un morado. Acá no metí el morado, el monedero no lo lleva, pero yo sí voy a utilizar para este un moradito, ya que van a ver ustedes que el morado le da un colorcito muy lindo ahí en medio. En este no tuve la oportunidad y realmente creo que no tenía, porque yo siempre hago los monederos con sobrantes, nunca gasto mucho hilo, entonces siempre son sobrantes. Miren, poquitos así y me alcanza. Este por ejemplo alcanza para 2 monederos perfectamente. Acá tengo el naranja, con esto tengo que hacer el monedero, miren. Entonces, chicas, yo utilizo solo sobrantes y en ese momento no tenía. Ya compré morado, no tengo sobrantes, pues voy a utilizar la madeja porque realmente no tenía. Termino la vuelta naranja, ya les muestro para hacerlo con el siguiente color. Terminamos el naranja, un punto normal, un aumento. Tampoco cuento, no cuento, todavía no me interesa cuántos puntos tengo. Y vamos a hacer ahora con el rojo. Y decimos lo mismo, un punto normal, 2 puntos normales y ahora sí el aumento. Ahí terminé con un aumento naranja. Ahora sí, un aumento, 1, 2 puntos normales, un aumento. Entonces esta vuelta se va 2 puntos normales, 1, 2 y un aumento. Chicos, acá se me acabó el hilo verde, yo no había colocado otro. Recuerde que trabajo solamente con sobrantes. Los monederos, mire, ahí se acabó. No lo puse antes porque no es necesario. Ya ahora que aquí sí ya realmente ya no queda sino este poquito, sí necesito colocarlo. No porque lo voy a ocupar, sino porque no debo tejer el monedero ni una mochila faltando un hilo. Si desde que empecé iba verde, debe seguir verde. Entonces ahí no lo dejo que se termine. Miren, chicas, sobrantes. Son poquitos así que yo utilizo para los monederos. Entonces acá sencillo. Agarro, voy a colocarlo. Les muestro. Miren, acá están mis hilos alma. Lo coloco acá por detrás. Lo sostengo ahí como hilo alma y continúo con el hilo que estoy tejiendo. Miren, ahora sí lo puedo soltar atrás porque ya lo agarro acá, miren. Ahí, y sigo tejiendo con el color que corresponde. 1, 2 y uno más en aumento. Mire, este es el hilo que estaba perdiendo, lo puedo dejar para atrás y seguir tejiendo solamente el que metí, o sea el verde con lo que lo reemplacé. Listo, teniendo esto claro, al paso que ustedes van tejiendo, si quieren esconder esta puntita, ya cuando han tejido varios puntos, simplemente la alan suavecito y ya, hasta ahí, porque sabemos que hasta acá llegó la colita, entonces hasta ahí había verde, ahí lo reemplazamos. Sencillo, ¿verdad, chicas? Bastante sencillo. Volvemos lo mismo, 2 puntos normales, un aumento, 2 puntos normales, un aumento, hasta terminar con el rojo. 2 puntos normales, un aumento. Bueno, ya terminé los rojos. Recuerdan que hice 2 puntos normales, un aumento. Voy a trabajar ahora con el morado. A ver, por acá está el morado. Y voy a hacer la misma secuencia que llevo. Para los monederos no hay que cambiar mucho la secuencia, ya que por ser pequeños el fondo no se encoja fácilmente. Yo voy a repetir la secuencia que llevo de 2 puntos normales, un aumento, porque este hilo también es un poco más delgado. Si se dan cuenta, chicos, el rojo lo estoy trabajando doble porque es crochet y se presta para trabajar doble, mire, por lo delgado. Pero este estoy trabajando un solo hilo y está bien delgadito, que es como un estilo macramé, pero muy delgado. Entonces voy a conservar la misma secuencia, 2 puntos normales, un aumento con el morado. Terminando esta vuelta,
vamos con azul y en esa vuelta de azul sí lo voy a contar, ¿listo? Porque como estoy repitiendo acá los aumentos muy cerquita, entonces ya se pierde la secuencia de hacer aumentos cada 10 puntos. Ya acá estoy haciendo, creo yo, que como 3, 4 puntos más de lo que llevaba, ¿ok? Entonces, por eso ya en la vuelta azul, cuando termine la vuelta azul, lo voy a contar antes de darle una vuelta amarilla. Bueno, yo adelanté la vuelta azul porque es muy fácil. Solo hago un aumento, 3 puntos normales, un aumento. Acá acabo de hacer el aumento, entonces voy a hacer 3 puntos normales. Y en el último me queda en punto de aumento. Eso es todo lo que voy a hacer. No necesito hacer nada en la vuelta azul. La adelanté porque estaba muy fácil. 3 puntos normales y en el punto 4 mi aumento. Vamos a hacer una vuelta amarilla, pero antes de eso voy a contar cuántos puntos tengo. Bueno, chicos, ya conté y tengo 66 puntos. No tengo más. Conté 2 veces porque se me hizo raro. Yo, ¿cómo me van a salir 66 así? Sí. Entonces, chicos, siguiendo la secuencia que yo les acabo de enseñar y acá en la vuelta de azul rey, 3 puntos normales y en el punto 4 el aumento, les queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas y en total 66 puntos. Este es de 60. Yo por eso, como le quiero enseñar a ustedes 2 formas. Una, de hacer este monedero así, como está hacia arriba. Y la otra, como el que les presenté. Entonces, ustedes ya saben que son 2 formas que quiero que aprendan en esta clase. Lo voy a dejar de 66 puntos, 6 más que este. Simplemente le voy a dar una vuelta totalmente con amarillo sin hacer aumentos. Miren, acá también se acabó el rojo. Ahorita que llegue y tenga un pedacito pequeño, le pongo nuevamente rojo. Por ahora lo puedo dejar así. Doy una vuelta totalmente amarilla y ya les muestro para que empecemos a hacer el diseño, que es múltiplo de 6. Bueno, ya le di la vuelta totalmente verde. Esto era lo que quería, que ese morado le diera ese color tan lindo. Si ven la diferencia, este no tiene morado, este sí, y se ve espectacular. Bueno, vamos ahora sí a empezar el diseño. El diseño es muy fácil, muy sencillo. Realmente de diseños sencillos vamos a hacer, es múltiplo de 6 porque vamos a hacer 3 verdes, 3 amarillos. Yo voy a empezar con los verdes, los amarillos, el mismo orden que tengo en ese, me gusta mucho. Lo único es que voy a colocar morado, de resto todos van igual. Y hago 3 amarillos. Nuevamente, por eso les digo es múltiplo de 6. 3 verdes, 3 amarillos, en total 6. Voy a repetir esto hasta terminar la vuelta. Esta parte es tan fácil porque no lleva aumentos. Y como ya estamos claros que tenemos 66 puntos múltiplo de 6, así que no pasa nada. Simplemente punto sobre punto, no aumentos, no nada. Solamente 3 verdes, 3 amarillos. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta vuelta. Yo termino la vuelta y les enseño. 3 verdes, 3 amarillos, 3 verdes, 3 amarillos. Bueno, continuamos con el monedero. Ya terminé la vuelta. 3 amarillos, 3 verdes, 3 amarillos, 3 verdes. Terminé con 3 verdes y acá me quedan los 3 amarillos. No los voy a tejer como está ahí. Voy a hacer 2 amarillos y 2 verdes y voy a meter el naranja. Les muestro. Miren, acá fue donde empecé con los verdes, pero entonces en este amarillo voy a hacer 2, solo 2 porque dejo uno libre, donde voy a correr 2 verdes, uno sobre amarillo, uno sobre verde, y en el centro voy a poner el naranja. Ya vamos a meter el color naranja acá en el verde y me queda un verde libre para hacer 2 verdes, uno sobre verde y uno sobre naranja. Acá no me queda sino un amarillo. En el primero me quedaron 2 porque estoy empezando, entonces es muy normal que me queden 2. Acá sí queda solo un amarillo porque el otro amarillo que sigue lo voy a hacer con verde.
Listo, chicas, así se va esta vuelta. 2 verdes, un naranja en el centro. A ver, un naranja en el centro. Siempre acomodo mis hilos, Alma. Un naranja acá en el centro de los 3 verdes y me queda un verde libre para hacer igual los otros 2 verdes, que es uno sobre verde, uno sobre amarillo, y vuelvo y hago el punto amarillo. Así de fácil. Acá me quedan 2 amarillos, acá 2 verdes, un naranja sobre verde, 2 verdes, un amarillo, 2 verdes, un naranja, 2 verdes, y acá vuelve y queda un amarillo. De esa forma doy toda la vuelta. Ya les muestro porque en la siguiente nos van a quedar 3 verdes, 3 naranjas, pero ya les muestro por qué. Bueno, aquí ya tengo la vuelta terminada. Llegué donde dejé los 2 amarillos, ¿recuerdan? Donde empecé. Pues acá me van a quedar 4 verdes. Es el único lado donde voy a tejer 4. 2 que ya tejí, igual que estos en todos, ¿recuerdan? Y 2 más, uno sobre amarillo, uno sobre verde. Todos van a quedar de 3 verdes nada más, pero este sí, por lógica iba a quedar así, ya que tenía 2 amarillos, no uno. Pero es la mejor forma para solucionar la parte de que no se cierran vueltas. Y acá van a quedar 3 naranjas. Esta parte es importante. Queda uno sobre verde, uno sobre naranja, uno sobre verde. Y van a quedar 3 verdes. Así que esta vuelta quedan 3 naranjas, 3 verdes, 3 naranjas, 3 verdes. Uno sobre verde, uno sobre amarillo y uno sobre verde. Y vuelvo a hacer los 3 naranjas. Esta vuelta es muy fácil. 3 naranjas, 3 verdes, 3 naranjas, 3 verdes, 3 naranjas, 3 verdes. Y así se termina la vuelta. La voy a terminar y se las enseño. Bueno, aquí ya terminé, vea. Solo quedan 3. 3 verdes, 3 naranjas, 3 verdes, 3 naranjas, así, nada más. Acá me quedan 2 verdes, igual como quedaron los 2 amarillos, o sea que este lado siempre va a quedar con 2. Si es amarillo, amarillo, si es naranja o rojo, bueno, en fin, pero siempre van a quedar 2. Y voy a hacer los naranjas corridos. Uno sobre verde, uno sobre naranja. Y en el centro de los naranjas voy a colocar el rojo. De esa forma se van colocando los colores. Ustedes saben que tengo los hilos Alma todos por dentro, o sea que simplemente agarro el color que continúa o el que necesito poner. En este caso es el rojo. Lo busco por acá donde esté bien organizadito, ahí. Y voy a hacer un punto rojo. Luego 2 naranjas, 1 sobre naranja, 1 sobre verde. Y acá en el verde me queda un solo verde. Es la misma dinámica con todos los colores. Recuerdan que en la anterior quedó uno amarillo, pues ahora queda solo uno verde. Y vuelvo a hacer lo mismo de los 2 naranjas. 1 sobre verde, 1 sobre naranja. En el centro el rojo. Y vuelvo con los 2 naranjas. Ya les dejo ver, chicos. Y nuevamente sigue uno verde. Así. Acá siempre quedan 2, porque es donde empiezo, donde termino. Los 2 naranjas que quedan corridos. Acá el rojo, 2 naranjas, 1 verde. Para ya cerrar el romito con verde. Así como se cerró acá. Con amarillo, acá se cierra ya el verde. En la siguiente vuelta me van a quedar 3 rojos, 3 naranjas, 3 rojos, 3 naranjas. Es muy fácil. Este monedero es uno de los más sencillitos de tejer a la hora de practicar cuando somos principiantes, porque en cada vuelta se trabajan solo 2 colores. En este momento es la única vuelta donde se trabajan 3, pero si se dan cuenta no hay mayor dificultad. Solamente un naranja sobre verde, uno sobre naranja y un puntito rojo. Y volvemos así, esa secuencia. Y ya la otra vuelta solo se trabajan 2 colores, que es el naranja y el rojo. Entonces, para personas que están empezando apenas con este tejido, es maravilloso. Para principiantes, este monedero es espectacular. Termino la vuelta, chicos, que queden todos así. Y ya les muestro la siguiente vuelta, que es lo que les acabo de comentar. 3 naranjas, 3 rojos, 3 naranjas, 3 rojos. Pero igual yo les voy a mostrar un poco.
al finalizar la vuelta para que estén seguros de lo que se está tejiendo, y meter el siguiente color, que en mi caso no va a ser azul sino morado, y ahí sí ya metemos el azul. Bueno, ya di la vuelta y en esta vueltecita estoy simplemente haciendo los 3 rojos, los 3 naranjas. Les voy a mostrar. Necesito que esta información quede muy clara, ya que vamos a avanzar. O sea, ustedes tienen que tejer solitos para poder terminar. Entonces simplemente hacemos 3 naranjas, uno sobre naranja, uno sobre verde, uno sobre naranja. Luego vamos a hacer 3 rojos, uno sobre rojo, no, uno sobre naranja, uno sobre rojo y el otro sí sobre naranja. Así, de esta forma hacemos 3, 3, 3, 3, nada diferente a esto. Nuevamente uno sobre naranja, uno sobre verde y uno sobre naranja. Ahí nuevamente los 3 rojos. Eso es todo. Si se dan cuenta, son 2 vueltas que se hacen y se repiten una y otra vez. Cuando ya tenemos estos 3 rojos y terminamos la vuelta, siempre terminamos con 2 naranjas. Acá sé que termino la vuelta porque ya tengo 3 rojos, 3 rojos, 3 rojos, todos están de 3 de 3, y lo mismo los naranjas de 3. Entonces acá ya se termina la vuelta, terminamos solo con 2, porque yo voy a abrir los rojos para meter el morado. Recuerdan que quedamos que después del rojo vamos a meter morado antes de meter el azul. Miren, eso es. Vamos a meter este, pero entonces lo vamos a meter morado y luego metemos el azul y luego repetimos amarillo, verde, según el tamaño nos quede como para lo que estamos tejiendo, ¿no? Tienen que tener claro que lo de repetir los colores es teniendo en cuenta el tamaño del monedero. Entonces no va a meter el azul, va a meter primero morado. Este morado, checo que no esté por ahí, no, está muy bien. Voy a meter el morado y voy a meter los 2 rojos. Entonces, si se dan cuenta, es las mismas vueltas y se repiten. Esta sería como la primera secuencia, fueron 3, 3, 3, 3. Luego ya me quedó acá donde empecé, 2 amarillos, 2 verdes, un naranja, 2 verdes, un amarillo. Recuerden que solo acá quedan 2, de resto todos quedan 1, 1, 1. Esa es la vuelta que estoy haciendo en este momento, que es metiendo el nuevo color y dejando un solo naranja para ya terminar el color anterior. Así que si se dan cuenta, simplemente repito 2 vueltas. Eso es todo. Mire, esta es la primera, no, esta es la segunda. La primera es donde quedan 3, 3, 3, 3 amarillos, 3 verdes, que es la que acabamos de terminar. 3 rojos, 3 naranjas, 3 rojos, 3 naranjas. Esta es la segunda vuelta donde se pone un nuevo color, que en este caso es el morado. Y eso es todo. En la siguiente vuelta van a repetir la primera, o sea que en la siguiente vuelta quedan 3 rojos, 3 morados, 3 rojos, 3 morados, porque vamos a tapar este naranja. Eso es todo. Yo voy a adelantar bastante, mucho, creo yo, que hasta que lo termine, para que ustedes vean que realmente repitiendo esa secuencia siempre se va a lograr meter un nuevo color. Después de este morado va el azul. Después del azul, si alcanza el diseño, volvemos a repetir amarillo, verde y así hasta tener el tamaño que queremos. Así que no es nada raro. Adelantemos un poco y les muestro. Me gusta lo ancho que está quedando para el monedero que les enseñé. El monedero que queremos está perfecto de ancho. Entonces sí estamos avanzando por muy buen camino. Está quedando muy bonito. Y recuerden que solo al final quedan 2 amarillos, 2 verdes, 2 naranjas. En la segunda vuelta quedarán 2 rojos y así siempre en este lado. Saben que a mí me gusta siempre colocar alfiler antes de costurar. Ahí.
Y acá vuelvo a revisar que si esté bien puesto, chicas. Pegar cierres no es difícil, siempre y cuando nosotros siempre estemos midiendo el cierre antes de pegarlo. Si ustedes no hacen esto, no lo miden, no lo checan, no lo organizan, sí es complicado. Miren, ahí. ¿Listo? Quedó súper bien. Vamos a costurar. La costurada no es para nada difícil, se hace a mano, aguja para coser e hilo. Se hace a mano y no es nada difícil. Suelto el primer alfiler y simplemente acá. A la altura, mire, donde termina el cierre, ahí. No es necesario, chicos, costurar desde acá, desde estos primeros puntos, no. Siempre checando que sea a ese nivel, me gusta más. Y si necesitamos que quede un poco abierto. Este hilo de tapicería es lo único que tiene que me incomoda, que se hace unos pequeños nudos, pero fácilmente también se desbaratan. Entonces no es tan complicado, chicas, pero siempre les recomiendo que busquen hilo así, un hilo muy resistente y muy firme. Mire, ahora hago la puntadita por el punto que sigue. Siempre, chicas, puntadas cortas. Mire, acabo de sacarlo acá, lo voy a pasar por este, por debajo del punto, para que no se note mi puntada, que es con hilo negro. Miren, acá por debajo. Pero lo hago con hilo negro porque si me pongo a adquirir todos los colores, como termine la mochilita, el monedero, la bolsita, la carterita, primero es complicado porque para hacerlo más fácil coloco cierres negros. Entonces si yo a esta costura le pongo amarillo, acá se va a notar más y prefiero que quede bastante discreto acá por este lado y acá yo lo oculto. Entonces no es necesario que sea amarillo verde, simplemente voy ocultando las puntadas debajo de los puntitos o las cadeneticas que quedan sobre los puntos. Entonces es más fácil ocultar esta puntada que ocultarla sobre el cierre. Entonces por eso procuro todos los cierres negros y simplemente no se nota. ¿Listo? Voy a terminarlo de costurar hasta acá y ya les muestro. Bueno, ya costuré esta primera parte y miren que no se notan las puntadas. Queda muy pulido, muy bonito, muy bien costurado. Voy a pasar este para acá porque va a costurar el otro lado. Simplemente así. Ahí. ¿Listo? Teniendo claro que sí da perfectamente, que sí queda bien acomodadito, bien centrado. Con cuidado lo abrimos y volvemos a colocar alfileres. Así de sencillo, que queden los dientes hacia afuera para que sí cierre. Y hasta este lado de acá bien abiertito para que esta puntita de acá quede bien. Miren, el hilo lo metí hacia adentro, ahí, porque al costurar el cierre por fuera, él va a quedar guardadito. Entonces aquí abrimos bien el cierre, sí, y volvemos a checar que esté en su posición, en una posición que quede perfecta, que al costurar si se quede parejito, no quede torcido ni nada. Y empezamos a costurar de adentro hacia afuera, lo mismo, buscando el borde de estos puntos. Ahí. Bien que quede por debajo, es muy importante que sí quede acá por debajo del punto para que no se note la costura. Listo, ahí hice doble punto como especie de un rematito y sigo costurando con puntadas cortas. Mire, lo saqué acá por este color amarillo.
así que por el siguiente punto amarillo lo paso de afuera hacia adentro, quito el alfiler para que queden derechitas las puntadas, y por el tercer amarillo lo paso de adentro hacia afuera, y ahora por el verde de afuera hacia adentro, y así. Eso es todo, chicos. Voy a terminar de costurar y ya les muestro por dentro cómo se pega bien el cierre para que la calidad sea maravillosa y quede bien terminadito y no tengan que forrar. A mí no me gusta forrar nada de tejido en la técnica Wayuu. Yo siento que se desperdicia si se forra. Mire lo hermoso que se ve por dentro, así que no hay necesidad de forrarlo. Termino de costurar hasta acá y les muestro cómo vamos a pegar estos bordes. Bueno, acá ya terminé. Tiene que ser hasta donde está el brochecito del cierre. No pueden costurar menos, ya que esta separación que queda acá, esta separación es normal. ¿Listo? Mire, acá lo cerramos. Vamos a ver. Pero meto esto para acá que no me incomode. Ahí, mire. Y hasta ahí queda bien. Ya si le vamos a colocar un cordoncito o algo, pues se agarra de esta parte. Así que sí quedó perfectamente pegado. Y vamos a girarlo para costurarlo por dentro. Es muy importante que sí se costure por dentro. Esto se gira para dos cosas. Primero, para costurar, y segundo, para quitar todo lo que haya quedado de hebras. Todas las hebras se quitan. Para que quede bien pulidito, y a la hora de terminar, mire, yo tengo muchas hebras porque como yo trabajo solamente con lo que los poquitos que me quedan, así que cambio el hilo muchas veces o lo reemplazo. Más que cambiarlo es simplemente poner otro hilo cuando se me acaba el que estoy tejiendo. Entonces todo esto se ala un poquitico y se corta el ras, se ala un poco, corta. Este sí lo dejo de último porque necesito costurar primero el cierre antes de cortar. ¿Listo? De esa forma lo vamos a pulir. Les muestro acá. Ya terminé de coser por el derecho, pero quiero voltear estas pestañitas. A mí no me gusta cortarlas y quemarlas. Prefiero doblarlas así. Siento que le da más calidad y evita de que se me maltrate el cierre. Entonces simplemente voy a pasarlo por acá y voy a empezar a costurar agarrando lo mismo, una pestañita del monedero y una pestañita del cierre, de esta forma. Miren, de esta forma, una pestañita para allá. Ahí remate un poco, si es bueno que quede bien selladito, y seguimos una pestañita para acá y asentarlo muy bien acá. Esto hace que no necesite forrar mi monedero y me sirve muchísimo porque aumenta la calidad del cierre. Entonces hace que el cierre no se suelte tan fácil. Chicos, siempre les recomiendo, si usted no tiene este hilo de tapicería, que es un hilo que resiste mucho y no se revienta solito, realmente esto para trozarlo me toca con tijeras o con corta hilos, no me sirve de otra forma. Le deben de dar 2 o 3 pasaditas al cierre, a estas costuras, a estas 2 o 3 pasadas, para que el hilo no se vaya a soltar. Chicos, simplemente estoy agarrando una pestañita de acá del monedero, miren, y una pestañita del cierre, de esta forma. Miren, así. Vamos avanzando hasta terminar. Queda bien asentadito y no se levantan estas partes, que esa es la idea de costurar de esa forma. Yo ya voy a terminar, les voy a mostrar qué cordoncito le vamos a hacer y listo. Con eso ya quedará nuestro monedero más que terminado, y igual el tutorial. Así que chicos, avancemos para mostrarles qué le voy a colocar de decoración.